Durante la Semana de Investigación en Comunicación 2011-1, Estado Actual del Campo de Estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Lucio Oliver Costilla dictó su cátedra magistral La investigación en ciencias sociales en la encrucijada del siglo XXI. El doctor señaló los avances que existen en la materia. Lo que producimos como conocimiento en realidad está expresando las contradicciones de la sociedad y que nuestra obligación es más que regresar a la sociedad para buscarla, como muchos piensan que la universidad se ha alejado mucho de la sociedad, hay que regresar a la sociedad. Nuestra obligación principal es recoger los problemas que la sociedad nos plantea y pensarlos y transformarlos en conocimiento. Con esto hacemos un servicio a la sociedad muy rico, pero la primera es que nosotros seamos conscientes de que las universidades son receptores de las contradicciones, de las tendencias, de las problemáticas que la sociedad vive. De hecho, se sorprende uno cuando ve que en la propia colonia, la Universidad de México era una universidad que producía mucho conocimiento original. El posgrado de estudios latinoamericanos sacó una revista hace 4 años en donde mostró los avances que tenía la Universidad Nacional en términos de producción de conocimiento en el siglo XVIII, y era que giraban alrededor de las ciencias de la minería, y que ponían a México o la Nueva España en ese momento en el nivel de un conocimiento avanzado de tipo científico, y que esto lo hemos descubierto con la propia investigación histórica, y que se contrapone un poco a la idea que teníamos de que la universidad en esa época era una universidad oscurantista, religiosa, ¿no? La experiencia de la universidad en esa época es todo lo contrario. La Nueva España era un espacio muy rico de conocimiento científico, al igual y en el mismo nivel que Europa, incluso competía con la producción europea. Es muy importante este valor que la UNAM le da a la investigación como matriz de las funciones formativas y de difusión y de extensión de la cultura y del conocimiento. Esto es más importante sobre todo cuando sabemos que la tendencia histórica de las sociedades industriales es hacer del hombre un apéndice de la máquina. Es decir, en el propio proceso productivo social hay una desposesión constante de la capacidad humana de explotar el conocimiento y usarlo para el sentido social. El proceso industrial maquinizado, de hecho, desde el siglo XIX en particular, es un proceso que va despojando a los hombres de su capacidad de conocimiento científico. Una expresión muy actual de esto, por ejemplo, es nuestro sometimiento a toda la figura de Windows, de Microsoft, que realmente nos hace usuarios de una parte pequeñísima de todo el conocimiento científico que hay alrededor de los medios de comunicación y del sistema virtual, digital y de Internet. Microsoft realmente nos da paquetes cerrados que nos limitan, que nos hacen usuarios apéndice, y nos sentimos muy orgullosos quizá porque estamos metidos en toda esta dinámica, pero no sabemos que realmente el mundo de las comunicaciones y el Internet es 1.000.000 de veces más amplio que lo que nos proporcionan los paquetes de Windows. Hay todo un movimiento interesante en ese sentido de rechazo, de reconsideración,
que pasa por otros programas o otros sistemas operativos que son abiertos, de código abierto, y que cuando uno los empieza a usar se da cuenta que Windows no es más que un espacio controlado y cerrado, muy adecuado, por cierto, para el tipo de sociedades controladas que vivimos, pero en donde se refuerza esta idea de que el hombre contemporáneo, el hombre de la era industrial, es un hombre apéndice de la máquina y apéndice de todas estas tecnologías, en vez de ser el hombre que las domina, que las dirige, que las entiende y que las usa para sí. La sociedad es crecientemente despojada de esa capacidad en el ámbito productivo, en primer lugar, como les digo, pero también en el ámbito político y en el ámbito cultural. En el ámbito político, ya Gramsci decía que la diferencia esencial en el ámbito político está dada por la distinción entre gobernantes y gobernados, que no es simplemente una distinción de papeles, sino que los gobernantes son los que tienen en sus manos todo el dominio del conocimiento del arte de dirigir, y la gran masa acepta acríticamente una dirección que a veces tiene extremos de incompetencia, como los que vivimos en nuestro país y como los que vive en general toda esta. Hay, sin embargo, en nuestro país un sector importante de la clase política que considera que no debía ser así, que las universidades debían ser más bien espacios de compra de software ya preparados por los países más desarrollados científicamente, industrialmente, y que nosotros lo que debemos es abocarnos simplemente a usar software que nos entreguen. Entonces, ¿para qué gastamos tanto dinero en buscar estimular las ciencias duras y las ciencias sociales si podemos comprar paquetes preparados con conocimiento ya digerido que nos permitan simplemente aplicarlos? Esta es una tendencia fuerte en nuestra clase política. Entonces es sorprendente esta renuncia a producir con autonomía nuestra propia visión de las cosas y nuestro propio desarrollo científico. Entonces por eso valoramos todavía más lo que hace la universidad, ¿no?, al darle un papel central a la investigación. Y sin embargo, dentro de la propia universidad